Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 15 de marzo del año 2023 a meditar en la palabra de Dios, en el Deuteronomio, la ley antigua, la ley mosaica, la ley del pueblo de Israel, Jacob, que era el pueblo de Moisés y era el pueblo de Abraham, los patriarcas, los profetas y los sacerdotes de la antigua alianza, que según el rito de Melquisedec, ya con Jesucristo, en la nueva alianza, sacerdote eterno, maestro y profeta, le da plenitud a la ley, en tanto va mucho más allá de este orden natural de la creación, en ascenso hacia un orden trascendental, vida eterna. Y es la misma prefiguración que el Padre Creador desde antes de la creación, cuando era palabra, insufló y creó toda la creación, incluido la persona humana, a su imagen y semejanza. Y encarnó en Jesucristo, en María Santísima, su Madre, acompañado de San José, su castísimo esposo y Padre putativo, que nos hace también hijos adoptivos de Dios, con el bautismo y en todas las declaraciones que hacía Jesús en su camino por esta vida terrenal, en cruz. A María Santísima, encomendada también Madre nuestra, al lado del apóstol San Juan, el discípulo amado, cerca al corazón. Es ahí donde se planifica la ley, porque Jesús, que filtra todos los corazones, porque nos ha dado un corazón de carne, Dios, ya no el corazón de piedra de Moisés, de la antigua alianza, sino para poder, en justicia divina, que es santificación, con su misericordia, su amor y su compasión, trascender en las necesidades humanas de ese orden material y ese orden mental a un orden espiritual, que es lo que nos hace dignos de ser hijos de Dios, no dioses, ni odiosos, como nos hemos vuelto en la historia de la humanidad, haciéndonos creer a nosotros mismos que somos Dios, que somos superior a Dios y que somos otro Dios. Eso es el enemigo, el adversario, el opositor. Y eso es lo que hoy en el Evangelio de San Mateo Jesús deja claramente a los apóstoles, seguidores y a toda la humanidad, que no vino a abolir la ley humana, del derecho humano, de la lógica humana, sino a darle plenitud, a cambiar el carácter, como dice a Warren, palabras de Pedro Justo Berrío, y en el día 22, en una vida con propósito, que él más bien lo ha acuñado como una vida con sentido, la preparación para la Cuaresma, y que también nos lleva a romper con ese globalismo, ese mundialismo, ese falso ecumenismo de que todo es lo mismo, un estándar, algo uniforme, algo constante, cuando realmente la palabra de Dios es sistémica, es dinámica, es compleja, porque va trascendiendo la historia de la humanidad, va trascendiendo los fenómenos naturales, los signos de los tiempos, los va trascendiendo, porque es el verbo, es la acción creadora, es la fuerza transformadora. Ya no se queda en la ley de piedra,
sino que es esa espada de doble filo. Por un lado corta el corazón de Jesús, pero por otro lado cicatriza, porque nos saca de la zona de confort, de la zona de comodidad, de esas falsas seguridades que ofrece el mundo, pero que nunca puede cumplir. Felicidad, libertad, paz interior, no, son frutos del Espíritu Santo, de una vida santa, en meditación, oración, ayuno y acción, en una vida sacramental, con el bautismo, la comunión y la confesión, la conversión, y en una vida en caridad verdadera, espiritual, mental y materialmente conectado con nuestros seres amados, buenas relaciones con la humanidad, pero teniendo buenas relaciones con la divinidad, por tanto buenas relaciones con la terrenalidad. Dios por encima de la humanidad y por encima de la naturalidad. Estas son las meditaciones que haremos en gracia de Dios, el Espíritu Santo acontezca para que cada uno ahí en su corazón sienta la presencia de Dios vivo, comprenda de sus realidades, en qué forma ha venido siendo coherente. También su servidor, amigo y hermano lo hace. Reciban un amoroso saludo fraternal de esta Fundación Amayá en Campus, en Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, Antioquia, Colombia, territorio Abya Yala, mal denominado América, y el Laudato Si, que llaman el mundo entero, conforme vayan llegando a este espacio-tiempo que energéticamente nos conecta en el amor. Es ahí donde se le da plenitud a la ley, a través del amor de Cristo. En el libro del Deuteronomio, en el capítulo 4, versículos 1 y del 5 al 9, Moisés aconseja obediencia a los israelitas. Ahora pues, israelitas, escuchen las leyes y decretos que les he enseñado y póngalos en práctica, para que vivan y ocupen el país que el Señor y Dios de sus antepasados les va a dar. No añadan ni quiten nada a lo que yo les ordeno. Cumplan los mandamientos del Señor su Dios que yo les ordeno. Ustedes mismos han visto lo que el Señor hizo en Baal, Peor, y cómo exterminó de entre ustedes a todos los que adoraron al Dios de aquel lugar. Pero todos ustedes, los que se mantuvieron fieles al Señor su Dios, todavía están vivos. Yo les he enseñado las leyes y los decretos que el Señor mi Dios me ordenó para que los pongan en práctica en el país que van a ocupar. Cúmplanlos y practíquenlos, porque de esta manera los pueblos reconocerán que en ustedes hay sabiduría y entendimiento, ya que cuando conozcan estas leyes no podrán menos que decir: qué sabia y entendida es esta gran nación. Porque ¿qué nación hay tan grande que tenga los dioses tan cerca de ella como tenemos nosotros al Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga leyes y decretos tan justos como toda esta enseñanza que yo les presento hoy? Así pues, tengan mucho cuidado de no olvidar las cosas que han visto, ni de apartarlas jamás de su pensamiento. Por el contrario, explíquenla a sus hijos y a sus nietos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 147, glorifica al Señor Jerusalén. No hizo lo mismo con todas las naciones. Aleluya. Qué bueno es cantar himnos a nuestro Dios. A Él se le deben dulces alabanzas. El Señor reconstruye a Jerusalén
y reúne a los dispersos de Israel. Él sana a los que tienen roto el corazón y les venda las heridas. Él determina el número de las estrellas y a cada uno le pone nombre. Grande es nuestro Dios y grande su poder. Su inteligencia es infinita. El Señor levanta a los humildes, pero humilla por completo a los malvados. Glorifica al Señor, Jerusalén. Canten al Señor con gratitud. Canten himnos a nuestro Dios al son del arpa. Él cubre de nubes el cielo, prepara la lluvia para la tierra, hace crecer los pastos en los montes, da de comer a los animales y a las crías de los cuervos cuando chillan. No es la fuerza del caballo ni los músculos del hombre lo que más agrada al Señor. A Él le agradan los que lo honran, los que confían en su amor. Glorifica al Señor, Jerusalén. Jerusalén, alaba al Señor Sión, alaba a tu Dios, pues Él reforzó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de la ciudad. Él trae la paz a tu territorio y te satisface con lo mejor del trigo. Él envía su palabra a la tierra y su palabra corre a toda prisa. Él produce la nieve como si fuera lana y esparce la escarcha como si fuera polvo. Él envía el hielo en forma de granizo. Con el frío que envía, el agua se congela, pero envía su palabra y la derrite, hace soplar el viento y el agua corre. Él dio a conocer a Jacob, a Israel su palabra, sus leyes y decretos. No hizo lo mismo con las otras naciones, las cuales nunca conocieron sus decretos. Glorifica al Señor, Jerusalén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, entre los versículos 17 y 19, Jesús enseña sobre la ley. No crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. Pues les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto ni una letra, hasta que todo llegue a su cumplimiento. Por eso, el que no obedece uno de los mandatos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los obedece y enseña a otro a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, maravilloso que el Señor en sí mismo, siendo el Verbo, la acción creadora y la fuerza transformadora, es fiel reflejo de lo que es el Padre creador. Jesús en sí mismo, sanador, médico del alma, de la mente y del cuerpo, y es en sí mismo el Espíritu Santo Paráclito, el amor, el santificador. Ello todo acontece como el alfa y el omega, y el principio y el fin, y Él es el camino, la verdad y la vida eterna. Y de esa prefiguración antes de la creación, con ese soplo de vida en la palabra,
se encarna en el mismo Jesucristo en el vientre de Santísima Virgen María, como en el arca de la alianza, para sellar esa nueva alianza con la humanidad. Es la revelación que majestuosamente Dios, la familia sagrada, toda su familia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, toma una nueva familia en Jerusalén, en Nazaret, y más exactamente en Belén. El niño Jesús, Emmanuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros y Dios entre nosotros. Siempre ha estado, está y lo estará, como María Santísima su Madre y Madre nuestra, como ha sabido compartirla en gracia de Dios por ser la Madre de Dios. Y siendo Jesús Hijo de Dios, nos hace hijos adoptivos, tanto del Dios Padre como de su Santísima Madre, y también de José, San José, su padre putativo y esposo castísimo de la Santísima Virgen María. O sea que ya tenemos dos familias, la familia sagrada, la familia de Nazaret, que es la familia Anahuín, que es la nueva familia de Israel, en David, siervo de Dios, que llega a la perfección con Jesús, el reino, pero no al estilo humano, sino el reino que avisora el reino de los cielos, ese reino que está en nuestro corazón, que es el mismo corazón de Jesús, María y José, de esa familia, y es el mismo corazón del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y este corazón, como lo anuncia allí, en la ley mosaica, Moisés a su pueblo de Israel, ha de pasar de generación en generación, de los hijos a los hijos de los hijos, por los hijos de los hijos. Amén. Como Jesús mismo lo enseñó a los apóstoles. Ni una letra se ha de cambiar, ni una tilde, ni una palabra a la palabra de Dios, porque sería como cambiar a Cristo, cambiar su ser siendo, cambiar su segunda persona de la Trinidad, el Hijo, en quien tengo puestas todas mis complacencias, decía el Señor siempre en sus revelaciones, en el bautismo, en el río Jordán, con Juan el Bautista, en la transfiguración, ante Pedro, Santiago y Juan, que estaban allí Moisés y Elías, y como le hacía también ver en el momento de la ascensión al reino de los cielos. Ya no me veréis, sino por la fe. Pero esa palabra que haya escrita en el corazón de carne, como decía el profeta Ezequiel, ya no el corazón de piedra, de los mandamientos de la ley, que de allí brota, como decía la palabra de Dios el domingo, agua viva, porque al tocar con la vara, el cayado, el bastón de mando, Moisés, en nombre de Dios, hacía brotar de las piedras agua, y era la prefiguración de lo que era Cristo, roca de la iglesia, en la cruz. El Espíritu Santo inspiraba en su servidor, amigo y hermano, como también lo hizo nuestro hermano Pedro Justo Berrío, en la predicación de la palabra de Dios el domingo pasado en la homilía, en la iglesia del Carmelo, que es al ser perforado con la lanza en cruz, por las llagas y el sudor, que sale agua y sangre, que es en Faustina Kowalska la divina misericordia. Amor, misericordia y justicia divina. Ese es el valor profundo que tiene
la palabra de Dios en el corazón, que esa es la ley. Ahí está escrita la impronta de la creación, por tanto, del Creador, el Padre, Jesús sanador del alma, mente y cuerpo, y el Espíritu Santo, paz, libertad y felicidad en el amor, como Paráclito. Esa tríada siempre presente en la ley. Así que no está escrita en papel para nuestros días, ni en piedra para aquellos días antes de Cristo, en tiempos de Moisés, ni escrita en pergaminos para la época en las sinagogas, con los escribas, ni para los fariseos como profetas o rabinos, con las filactelias y recordatorios y formas de llevarlo al lenguaje, porque ya el lenguaje es del amor. El lenguaje humano se va quedando históricamente según cada cultura, sus costumbres y sus prácticas, al estilo de quien está, entre comillas, en el poder, que desde lo humano quiere ejercer poder sobre todo humano, pero que si se aleja de lo divino y no es un poder concedido en gracia de Dios, que no consulta la voluntad de Dios, el camino de Dios, el plan de Dios, que es el plan de salvación en Cristo, está contrario a Dios, o se está pretendiendo como Dios, o está siendo falso Dios, que son esos Baales, esos tales, que derivan los males, de los que tanto anunciaba Moisés y los profetas, declarando la verdad. La verdad en nuestros días va perdiendo relevancia como virtud, como fruto del Espíritu Santo, porque va con la moral, y la moral son los deberes, y no nos gustan que nos digan lo que debemos hacer. Creemos que sabemos lo que tenemos que hacer, que sabemos lo que debemos hacer y que sabemos lo que queremos hacer y que no necesitamos, como decía la palabra de Dios ayer en el profeta Daniel, ni sacerdotes, ni maestros, ni profetas, que nadie nos haga los rituales, cada uno lo hacemos a nuestra manera, que nadie nos haga los sacrificios, nosotros nos sacrificamos cómodamente a nuestra manera, y que nadie haga cultos, porque somos incultos, somos un ego maleducado. Decía un hermano por allí, Edward Aristizábal, de la Fundación de Energías Renovables, Funcener. Y decía también de esa forma de ser, siendo antitestimonio, no fieles testigos de Dios, de Cristo, por tanto del Espíritu Santo, porque los deseos no son santos, los pensamientos no son santos, ni tampoco los sentimientos son santos. O sea que alma, mente y cuerpo están separados. Y ahí es imposible que una ley tenga plenitud. Y es lo que ofrece este globalismo secularizado, como se decía en Fray Nelson Medina, como se decía en Santiago Martín, que también lo ha manifestado, cuando se habla de derechos. Miles y miles y miles de millones de derechos, al estilo de miles de miles de miles de millones de seres, con miles y miles y miles de millones de variantes. Eso no lo maneja nadie en este mundo, al estilo del mundo, en lo inmundo de este mundo. Así que, seres amados, poner la confianza en Dios, que ha sido, que es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente, aún lo hecho por desobediencia humana,
lejos de los mandatos de Dios, lejos de la voluntad de Dios, nuestro mismo Señor Jesús nos enseñó a tomarlo como alfarero, como artesano, como arquitecto, piedra angular de la iglesia, el esposo de María Santísima, que representa a la iglesia, todas almas nosotras, que puede hacer de nuestros errores, de nuestros desaciertos, de nuestras equivocaciones, oportunidades para que Dios se glorifique en cada quien. De esas adversidades, de esas arbitrariedades, de esas irregularidades con que sentimos, con que pensamos, con que actuamos. Dios hace de todo ello, como decía Santa Teresa de Jesús, caminos derechos en renglones torcidos, pero a la derecha de Dios. Y quienes en gracia de Dios vienen en un proceso de santificación perfectible, no perfecto porque vamos hacia la perfección, santificables, no santos porque vamos hacia la santificación, y no absolutos, sino singulares, porque vamos hacia la universalización del ser, pero no somos el todo, no somos el absoluto, no somos la plenitud, sino que es nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestros estilos de vida, a los que Jesús vino a darle plenitud, sin sacarnos de nuestras cualidades, de nuestros dones, gracias y talentos, ese carisma, del espacio-tiempo en que energéticamente nos conectó Dios para hacer su voluntad, para hacer su plan divino, para glorificarse en cada ser siendo. A veces permitiendo que ocurra, como se decía, quien no es contrario al bien vivir y a las bienaventuranzas, para también aprender de ello y enseñar a esos seres y amarlos también. Amar a nuestros enemigos o a los que no son nuestros amigos, más que amar a nuestros propios amigos, hermanos en Cristo, o hermanos en la familia, o hermanos en la sociedad, todos hijos de Dios, todos una gotita de divinidad en esa alma. Y eso está por encima de cualquier ley escrita que está sujeta al libre albedrío, que llama el derecho al libre desarrollo de la personalidad y al libre derecho de asociación, que llaman allí para que cada quien declare su utopía, su sueño, su quimera, la ponga en un programa de gobierno y quiera meter a todo el mundo por allí. Ninguna criatura, ninguna cosa creada, ninguna creación humana estará por encima de Dios, nunca, nunca, nunca. Por tanto, queda la reflexión. ¿A quién le hemos de creer? ¿A un jefe, a un líder, a un gobernante, a una política, a una medida, a una acción, a una ley, a un derecho y a una norma que no consulta los mandatos de Dios, la moral por encima de la ética? Lo ha dicho insistentemente Santiago Martín, Javier Martín de la Orden de los Franciscanos de María. Aunque sea políticamente correcto, si no consulta la moral de Dios, la ley natural, no es lo que Dios quiere, lo que ha querido y lo que querrá siempre. Por tanto, ya cuestionaría el ser cristiano, alejándose de esa realidad que es única, que ha sido siempre y que lo será, las huellas de la creación, del Laudato Si, de nuestra casa común, que las huellas genéticas de nuestro ser siendo, partícula de la divinidad,
y de nuestro carisma, que en gracia de Dios está para ello, para fecundar la vida, para propender por ella y cuidar de ella. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta pronto.